Tema 10, semejanza, un vídeo muy cortito hoy que vamos a hablar de la semejanza de triángulos. ¿Cómo podemos saber cuándo dos triángulos son semejantes? Es decir, que tenga la misma forma, una fotocopia ampliada, reducida de un triángulo. Y los triángulos se ven un poquito más fácil, porque los triángulos, llamémoslos ABC o A', B', C', son semejantes si cumplen una de las dos condiciones que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver cómo se denotan los vértices y lados de un triángulo. ¿Por qué se llama triángulo ABC? Porque los vértices los llamo ABC. Uniendo A con B con C y otra vez con A se forma un triángulo, ¿vale? Bien, ¿y los lados cómo se le llama? También con A, B y C, pero minúscula. ¿Y cómo es? Si aquí está el vértice A, el lado opuesto es el A minúscula. Con lo cual, ¿quién será este? Este será B, efectivamente, este será B. El opuesto es el vértice B. ¿Cuál será este lado? Este lado será nuestro C, efectivamente. Y si a este lo llamamos A', para diferenciarlo de este A con una comita aquí, se le dice A'. B', C', ¿quién será este lado? A minúscula prima, este será B minúscula prima y C minúscula prima. Teniendo claro cómo se denotan los elementos del triángulo, pues resulta que los triángulos son semejantes y se cumple solo una de las dos condiciones. En otras figuras se tienen que cumplir las dos. Y una es que los ángulos sean iguales. Este A con un gorrito aquí significa el ángulo que está en el vértice A. Cuando veis el gorro significa ángulo. El ángulo A tiene que ser igual que el ángulo A', si B es igual que el ángulo B' y si el ángulo C es igual que el ángulo C'. Son ángulos iguales o que sus lados sean proporcionales. Es decir, que todo se multiplique por un mismo número. Y eso se puede ver siempre haciendo las divisiones. Si A entre A' da lo mismo que B entre B' y esto da lo mismo que C entre C', son lados proporcionales, también son triángulos semejantes. Si se cumple esto, se va a cumplir esto. Y si se cumple esto, se va a cumplir esto de aquí. Solo pasa en los triángulos. En los cuadrados, fijaros que un cuadrado y un rectángulo tienen los mismos ángulos, son todos 90 grados. Pero no son semejantes. El cuadrado y el rectángulo, si tiene, el rectángulo tiene dos lados iguales 2 a 2, no tienen la misma forma. Y sin embargo, aquí sí. Pero fijaros, esto no tiene pinta de que parezcan semejantes. Pero porque os he intentado liar, pues si hago esto, magia, plin, fijaros lo que ocurriría. Ahora sí se nota que los triángulos tienen la misma forma, que esto es una fotocopia ampliada de este. Y sí podemos ver que este ángulo A es igual que este ángulo A', que este ángulo B es igual que este ángulo B' y que este ángulo C es igual que este ángulo C'. Es decir, y seguro que si ocurre esto, los lados se han multiplicado por un mismo número, por 2 o por 3 o por 4 o por 1,5 o por 1,8. Y para ello, ¿cómo lo compruebo? Viendo que si divido este entre este, tiene que darme lo mismo que si divido C entre C', tiene que dar lo mismo que si divido B entre B'. Por eso, sabiendo dos lados y uno, poniendo aquí la X, pues ya podría despejar y podría ir consiguiendo los lados de un triángulo sabiendo que son semejantes, que repito, lo sé si se cumple una de estas dos condiciones. Pues nada más por hoy. Muy facilito y seguro que algo nuevo habéis aprendido.